Hermosa palabra del escritor Salomón. Si buscáramos en el diccionario para ver qué es familia, la palabra dice que es un grupo de individuos unidos por parentesco y afecto. O sea que ahí decimos que hay un papá, hay una mamá, hay unos hijos, quizás un abuelo, unos tíos. Dice que satisface las necesidades psicológicas de sus miembros. O sea, nosotros cuando venimos a este mundo como pequeñitos necesitamos que alguien nos cuide, que nos alimente, que nos proteja, que nos eduque. Es un factor importante en el amor y crianza efectiva. Ahí es cuando sentimos por primera vez que alguien nos ama, que nos protege, que nos cuida. Es necesaria para la socialización. Es donde aprendemos a cómo compartir con otros. Antes de que vayamos a la escuela, antes que nos lleven a pre-kinder o como hoy en día los nenes pequeñitos que los llevamos a la escuelita desde 1 año, antes de ahí, ya en la familia, ellos han aprendido a socializar. Es donde se nos enseña el comportamiento apropiado. O sea, es mamá y papá los que nos dicen eso está bien o no, eso que hiciste no está bien. Tienes que corregirlo, tienes que aprender a hacerlo diferente. Las lecciones que aprendemos en la familia nos duran toda la vida. O sea, lo que nos enseñó mamá y papá, aunque tengamos 60 y tantos años, o seamos más viejitos, siempre los recordamos con ese cariño y ese afecto y nos han afectado toda la vida. Dice que la familia actúa como un refugio del mundo exterior. Cuando nuestros hijos salen al exterior, a la escuela, al patio, al parque a jugar, están expuestos a muchas cosas, pero la familia sigue siendo ese refugio para ese niño. O sea, puede ser que afuera le trataron mal, pero él sabe que mamá y papá me van a proteger para que esto no suceda de nuevo. Ese es mi refugio. La familia protege a sus miembros, provee a las necesidades básicas que son el hogar, la comida, la educación, el amor. Pero sobre todo, hermanos, nos enseña los valores o principios que nos van a guiar toda la vida. Esos principios que nos enseñaron en nuestra casa, fueran nuestros abuelos o nuestros padres, son los principios que nos guían el resto de nuestra vida. Hay ejemplos de familias bíblicas que me gustaría compartir con ustedes. Familias que fueron ejemplo en lo bien que hicieron. Y una de mis favoritas siempre, y la menciono en todo momento, es Débora. Por eso mi primera nieta se llama Débora, ¿verdad? Débora fue jueza de su pueblo. Y yo me imagino que el papá y la mamá de Débora fueron gente brillante que le dijeron: nena, tú puedes. El sueño que Dios puso en ti es para que se cumpla. Tú eres escogida por Dios. Y vemos a esta mujer que fuera de época, ¿verdad? En una época en que las mujeres eran marginadas y se mantenían solamente en el hogar, ella se convierte en jueza de su pueblo. Y dice la palabra que la gente venía donde Débora para que ella les hiciera juicio y les aconsejara lo que debían de hacer. Admiro a esta mujer porque ella era usada por Dios. Y al ser usada por Dios, le dijo al general del ejército de Israel: levántate y ve a guerra. Y vemos a un general que se acobarda y dice: no voy a ir a menos que tú vayas conmigo. Y Débora le dice: pues yo voy contigo, pero la victoria es de una mujer. Así que podemos imaginarnos a la familia de Débora como una familia unida, que siempre le dijo cosas positivas a esta niña mientras crecía, para que se desarrollara y lograra todo el propósito de Dios en su vida. Otra familia a la que tenemos que admirar es a los padres de Daniel.
Aquí estamos en una congregación en que todos somos miembros y conocemos de historia, ¿verdad? De la historia bíblica. Daniel era un jovencito de 13 a 15 años cuando su país fue invadido por el enemigo. Cuando él fue llevado cautivo a Babilonia. Pero aún cuando era tan niño, decidió no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. O sea que podemos imaginar que Daniel había sido un niño que sus papás le habían enseñado la palabra, que sus papás le habían enseñado cuál era el plan de Dios para su vida, que sus papás le habían dicho esto es lo correcto, y aun cuando fue prisionero en un país extraño, pudo mantener los valores y principios que sus papás le habían enseñado. No era culpa de Daniel lo que estaba pasando. Para los que hemos leído la historia, sabemos que el rey Ezequías había cometido un error terrible. Ezequías, a mí me gusta leer su historia porque fue una persona que Dios manda al profeta Isaías para decirle: prepara tu casa porque te vas a morir. Prepara, imagínense que alguien llegara esta noche y nos dijera: prepara tu casa porque te vas a morir. El profeta tuvo el rey Ezequías tuvo esa ventaja de que el profeta fue y le dijo: prepara tu casa que te vas a morir. Pero dice la palabra que él lloró y suplicó delante del Señor y Dios le concedió 15 años más de vida. En esos 15 años más de vida, él comete un grave error que va a costar la libertad de su pueblo años después. Y fue cuando recibió la visita de la gente de Babilonia, él le mostró todas las riquezas del reino, ¿verdad? Como orgulloso de todo lo que tenía Israel. Dice que no ocultó nada, lo mostró todo. Y vino el profeta y le dijo: pues todo eso lo vas a perder y el pueblo va a ir cautivo. Pero Daniel, que vivió para ver esa profecía que Isaías había dicho, fue un muchachito que mantuvo el valor enseñado en su casa. Otro jovencito que podemos admirar es a Timoteo. Pablo dice en 2 de Timoteo 1, del 3 al 5, que él tenía la fe que estuvo primero en su abuela y en su madre. Así que, hermanos, fíjense en cuán importantes somos las abuelas, cuán importantes son los valores que enseñamos a nuestros nietos y a nuestros hijos. Porque Timoteo era ejemplo a una congregación donde él era un pastor muy joven y su congregación era quizás gente muy educada y más preparada que él. Pero la fe que habitaba en él la había aprendido desde su niñez, porque su abuela y su madre se ocuparon de enseñarle. Hay otras familias en la Biblia que también no son ejemplo, pero estas familias necesitaron que Jesús, que Dios las transformara. Y aún con todos los errores que cometieron, vinieron a formar parte de la genealogía de Jesucristo. Y podemos hablar de Abraham y Sara. Una familia que usaron la mentira, una familia que quiso adelantarse al plan de Dios cuando ya Dios les había notificado cuál era el plan maravilloso que Él tenía para ellos. Pero dijeron: nos estamos poniendo viejos y lo que Dios dijo no se cumple, así que vamos nosotros a hacerlo. Hicieron su voluntad y se adelantaron al plan de Dios. Mas sin embargo, Dios les transforma y nosotros hoy en día conocemos a Abraham como el padre de la fe. Otra familia que necesitó ayuda fue Jacob. Todos hemos leído la historia de Jacob, ¿verdad? Cómo él le mintió a su papá para llevarse la gran bendición del hijo primogénito. Cómo después fue víctima de las mentiras de su suegro, ¿verdad? Trabajando 7 años por una muchacha para que le dieran la otra. Y después 7 años más por la que él amaba, ¿verdad? Pero aún Jacob
que cometió tantos errores aún como padre, pues porque él mostró preferencia para uno de sus hijos. Dios lo transforma y le cambia el nombre y le dice que va a ser Israel. Y viene a ser parte de la genealogía de Jesucristo. Y no por su hijo primogénito, sino por Judá. Y Judá que cometió tremendo error, porque es a través del hijo de Tamar que vienen a estar en la genealogía de Jesucristo. Y todos amamos la historia de David, ¿verdad? Que decimos, oh, David era un rey tan bueno, cantaba, bailaba. Él era medio pentecostal ahí, yo creo, hermano, porque le gustaba danzar y hablar duro. Pero David lo vemos que cometió tantos errores. No solamente el adulterio que él tuvo, sino la falta de liderato como padre de familia. Vemos cómo sus hijos se rebelaron, hicieron cosas que no deberían haber hecho y él no hizo nada para corregirlos. Pero aún así, Dios le amó de tal manera que decía que su corazón era humilde y dedicado al Señor. Reconoció su pecado, ¿verdad? Y pidió perdón de todo corazón. Y dice la palabra que de la descendencia de David habría rey para siempre, refiriéndose aquí a Jesucristo, nuestro Salvador. Hay esperanza para nosotros como familia, para Puerto Rico, ¿verdad? Que hoy en día nos aterroriza ver las noticias, nos aterroriza saber qué va a decir la Junta, o qué pasó en el gobierno, o cuántos taxes más nos van a cobrar, o qué es lo que está pasando, o si van a tener trabajo nuestros hijos, y cuánto es lo que se le va a pagar de salario, ¿verdad? Todas esas cosas que nos que nos llenan de temor. Pero nosotros, la iglesia, somos la familia de Cristo. Nosotros somos la familia de Cristo. ¿Saben qué? En Hechos, Pablo le dice a su carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Y salvación no simplemente es de que algún día vamos a estar en el cielo con nuestro Salvador, sino que día a día en nuestras vidas disfrutamos de su presencia y alcanzamos victoria en esas situaciones difíciles que creemos que no tienen solución. Por eso le damos la gloria y la honra a nuestro Señor. Yo siempre que hablo con mi hermana, tengo dos hermanas aquí en Puerto Rico, las cuales son predicadoras también mucho mejor que yo, ¿verdad? Pero siempre que hablo con ellas les digo, nunca se les olvide que nosotros hemos conocido al Señor, porque en una ocasión en Puerto Rico llegaron unos misioneros y decidieron meterse a un barrio en Calley y decidieron conocer a Plácido Camacho, y Plácido Camacho aceptó a Jesucristo y la palabra se cumple de que él y su casa serían salvos, por lo cual le damos gracias al Señor. Hermanos, nunca dude de que su generación es para el Señor. Reclámela, reclame sus hijos, reclame sus nietos, reclame sus seres queridos para el Señor. La palabra nos dice en Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, nosotros los hijos del Señor podemos tener paz aunque el mundo caiga alrededor nuestro. Podemos tener seguridad de que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, que Él está vivo y que nos acompaña y nunca nos desamparará. Miren, una vez aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él cambia nuestro rumbo. Me gustaba mucho un predicador que iba a Las Vegas y Farallón a decir que a veces nosotros vamos por este camino que aceptamos a Cristo y damos un completo viraje, ¿verdad?
cambiamos nuestra vida para poder servir y disfrutar de la presencia del Señor. El Señor nos fortalece para que permanezcamos firmes y verdaderos. No es que somos mejor que nadie ni más fuertes que nadie, pero el que vive en nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso no se nos puede olvidar, porque Él es el que nos da la fortaleza y nos permite permanecer verdaderos. Nos da un nombre y buena fama, como dice la palabra que leímos, ¿verdad? Que es mejor tener un buen nombre y buena fama que altas riquezas. En Cristo nosotros tenemos un buen nombre y tenemos buena fama. Efesios 2:8 también nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Hermano, no es que nosotros no lo mereciéramos o fuéramos mejor que nadie. Es porque la misericordia del Señor, a Él le plació darnos ese regalo de vida eterna en Cristo Jesús. Pero tenemos un gran privilegio. Nosotros, aquí vamos a ver que la mayoría de la congregación ya tenemos más de 40, voy a decir. Hay varias caritas jóvenes por ahí, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un gran privilegio del cual tenemos que tener mucho cuidado. Y es que lo que sale de nuestra boca bendice a nuestra familia. O sea, nosotros tenemos que ser cuidadosos cómo le vamos a hablar a un niño. En la historia que narraba el hermano anteriormente, decía que la mamá le había gritado al niño, siendo injusta, ¿verdad? Y a veces todos caemos en esas cosas. Cometemos 20.000 errores. Fallamos en educar a nuestros hijos, en prestarle la atención en el momento oportuno, y cuando vemos ya el problema es gigantesco, ¿verdad? Pero hemos confiado en un Dios que nos da esperanza. El Salmo 78 nos habla de la fidelidad de Dios para con un pueblo infiel. Nosotros que fallamos tanto, ¿verdad? Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras del Dios, que guarden sus mandamientos. Hermanos, nunca podemos olvidar que somos el ejemplo para nuestros hijos. Usted puede decirle a su hijo, no mientas, tratando de decirle, este es un principio que tienes que guardar. Pero si su hijo lo ve mintiendo, dile que no estoy, cuando llamó a alguien, ¿verdad? Esa es la típica mentira, dile que no estoy. Pero una mentira que afecta a nuestros hijos, de que dice, Dios me dice que no mienta, y eso es mentira. Tenemos que ser sumamente cuidadosos con qué le decimos a nuestros hijos. ¿Qué es lo que nosotros queremos que ellos crezcan creciendo? Que ellos crezcan conociendo, que ellos practiquen, ¿verdad? Hay un video en nuestra casa que a Aníbal y a mí nos encanta verlo a cada rato. Y es de Áticos, el nieto más pequeño. Todavía no tiene los 2 años, lo cumple el mes que viene. Pero hay un video en que lo vemos corriendo en un campo de fútbol, de una esquina a otra, gritando, ¡Go! 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 Y esto es porque su papá era el coach del team de la escuela, y él veía a su papá correr de una esquina a otra, gritándole a los estudiantes, ¡Go! ¡Go! ¡You can do it! Pues el nene también lo estaba haciendo. Pero qué ejemplo tan vivo de que nuestros hijos nos imitan, ¿verdad? Ellos van a hacer lo que nosotros hacemos, aunque le digamos que hagan de otra manera. Áticos es un nene que cumple 2 años el mes que viene. Cuando mi hijo llamó para decirme que le iba a poner el nombre de Áticos, yo me fui como en shock. Y yo digo, David, ¿de dónde tú sacaste ese nombre? ¿Verdad? Ni se llamaba Raúl como don Raúl, ni se llamaba como mi papá, ni mi abuelo. Está bien, eran nombres raros los de ellos, ¿verdad? Pero este nombre a mí me estuvo más raro.
Y David me dijo, mami, pero tú no has leído ese libro. Y le digo, perdona, ¿de qué libro me estás hablando? Hay un libro en inglés, se llama To Kill a Mockingbird. Estábamos tratando de buscarlo en español, pero sería Para matar a un ruiseñor. Y lo escribe una señora que se llama Harper Lee, que sucede un evento que sucedió en el año 1936 en el estado de Alabama. Quizás muchos de ustedes saben que el estado de Alabama en Estados Unidos se distinguía por el racismo, por muchos problemas. Pues en 1936 la escritora tenía 10 años y su papá era el abogado del pueblo. Y el abogado del pueblo estaba defendiendo a un joven de raza negra. Era la primera vez que un blanco defendía a un hombre de color. Pero el libro lo que nos relata es los valores y principios del señor Atticus. Su honradez en defender al inocente, aunque el pueblo se le haya ido en contra, aunque la gente lo señalara y le hablara raro de él, pero él hizo lo que era justo y bueno, y eso marcó la vida de su familia, de que había que mantener unos principios y unos valores. Él se le consideraba un héroe de la moral, un modelo de integridad. Y me dicen David y Natalie, los papás de Atticus, que son los valores que ellos quieren inculcar en su hijo, para que crezca siendo justo y manteniendo los valores que realmente la palabra nos enseña. Hermanos, yo creo que nosotros como familia, todos hemos fallado tanto. A veces cuando nos reunimos en familia, a los hijos les gusta recordar, y yo digo siempre, porque siempre se acuerdan de lo negativo. Hicimos muchas cosas buenas también. Pero tengo un nene que siempre se acuerda que le di una nalgada porque se metió debajo del árbol de Navidad a jugar con las luces. Y yo le digo, salte de ahí, y le di una nalgada porque veí que las luces se estaban apagando. Y él me dice, mami, me diste una nalgada tan injustamente, porque las luces prendían y apagaban, no era que yo las estaba dañando, ¿verdad? Pero, o sea, todos, hermanos, no podemos decir que somos justos o mejores o que hemos sido los padres más excelentes del mundo. Pero la palabra nos dice que el Señor nos restaura y nos utiliza para gloria y honra de su nombre. Así que en esta mañana, si hay aquí alguien que todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, yo le quiero invitar a que aceptes a Cristo como tu Salvador. Es el que va a cambiar el rumbo de tu vida, pero para bien. Es el que va a cambiar tu manera de pensar, pero para darte bendición. Es el que te va a dar fama. Es el que te va a educar de manera maravillosa. Habemos muchas familias también aquí representadas. Y quizás como familia fallamos un montón para con nuestros hijos. Podemos usar la excusa de que yo no tenía experiencia, yo era muy joven, yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no entendía las cosas que estaban pasando en la época. Pero en esas cosas que fallamos, el Señor nos perdona y nos restaura. Y en esta mañana el Señor te invita a que como familia tú vengas delante de Él y le entregues todo tu ser y todos tus seres queridos. El Señor nos invita también como iglesia, porque nosotros somos la madre, el padre, la familia de la comunidad en la que nos encontramos. Y a veces decimos, allá el alcalde con su situación, o allá los políticos con su situación, o allá los vecinos del pueblo, de la esquina esa que tienen problemas, que se las resuelvan como puedan. Pero el Señor nos llama a como iglesia a asumir responsabilidad y participar para que sus hijos puedan vivir bien, en paz, y para que le demos testimonio a la comunidad que nos rodea.
El Señor nos invita a que haya unidad con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros sobrinos. Hay muchas familias que somos cristianas, pero no le hablamos al tío X, porque ese tío X es terrible. O no me quiero, él va a estar en la fiesta, pues yo no voy, yo no quiero participar con él. ¿Verdad? Que hacemos muchas veces, cometemos ese error. El Señor nos invita a que pidamos perdón para que Él restaure esas relaciones con nuestros seres queridos. Hermanos, pidámosle al Señor que los principios que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios que en su amor comparte con nosotros, sean principios que utilicemos para que seamos de bendición, no solamente a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestro hogar, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, y sobre todo que seamos también de bendición a nuestro país, Puerto Rico, en estos momentos de crisis y necesidad. Que el Señor les bendiga esta mañana.